Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City. El 22 de octubre de 1962, el presidente John F. Kennedy denunció que, secretamente, se habían instalado cohetes nucleares soviéticos en Cuba, capaces de alcanzar Washington y otros puntos del hemisferio occidental. Documentos hechos públicos después, por rusos y cubanos, revelaron que en medio de la crisis provocada por el emplazamiento de los misiles, Fidel Castro pidió a Nikita Khrushchev dar el primer golpe nuclear a Estados Unidos. Algunos argumentan que no fue así, y atribuyen a un error de traducción la interpretación de Nikita, quien rechazó la propuesta y alertó a Castro que con esa decisión, Cuba se hubiera quemado en los fuegos de la guerra. Pero, aparte de lo que entendió Nikita en la traducción al ruso, lo que sigue siendo importante es lo que realmente escribió y propuso Castro. En el texto, presuntamente original, publicado por el diario oficial Granma en 1990, luego que las cartas entre Castro y Khrushchev fueron desclasificadas, hay 3 párrafos significativos. En el primero, Castro advierte que, del análisis de la situación y de los informes que obran en nuestro poder, considero que la agresión es casi inminente dentro de las próximas 24 a 72 horas. Según su valoración, Estados Unidos tenía 2 variantes, el ataque aéreo contra objetivos específicos y, como menos probable, aunque posible, la invasión de la isla. Luego escribió 2 párrafos con propuestas a Nikita. En el primero dijo que si Estados Unidos invadía a Cuba, el peligro para la humanidad sería tan grande, que la Unión Soviética no debería permitir que los imperialistas pudieran descargar contra ella el primer golpe nuclear. Se trata de un lenguaje insidioso, pero claro, porque no dejarse dar el primer golpe en un combate significa solo 2 cosas, golpear primero o abandonar la lucha. Y Castro no proponía a Moscú la rendición. Por si la sugerencia no era entendida, explicó a continuación que, en caso de una invasión, ese sería el momento de eliminar, para siempre, semejante peligro, en acto de la más legítima defensa, por dura y terrible que fuese la solución. ¿Cuál otra interpretación, si no es la de apretar el botón nuclear, se puede dar a las frases, sería el momento de eliminar para siempre semejante peligro, por dura y terrible que fuese la solución? Documentos publicados por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos recogen una conversación en la que el embajador, Alexander Alexeev, le preguntó a Castro si realmente le pidió a Nikita asestar un golpe nuclear. Este le contestó: no. No quiero decir esto directamente. Pero, si atacan a Cuba, deberíamos borrarlos de la faz de la tierra. Hoy, esta aclaración es importante, debido a la asociación con Rusia, que coloca de nuevo al país en el ajedrez nuclear, y el hecho de que la administración cubana actual declara ser continuidad del pensamiento de Castro. De todas formas, usted no tiene por qué aceptar las interpretaciones. Lea el documento publicado en el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que puede revisar íntegro en un link en la descripción de este video. Y saque sus conclusiones. Suscríbete al canal y recibe alertas de nuestros nuevos videos con un enfoque sobre Cuba diferente al oficial.